A ver, alguien entró, espíritu, Cristo espíritu entró aquí también. Adelante, Alberto, con la definición de parábola para que Luis, que estaba preguntando, le podamos responder. Adelante. Sí, en este caso, ¿verdad? Parábola, ¿no? En el griego, en latín, tiene que ver con algo que está junto o pegado, ¿no? Y ahí viene el prefijo de parabús, ¿no? Para caídas, o sea, infinidad de prefijos y de palabras compuestas en griego y en latín, ¿no? Ya lo mencionaba Pastor en el sentido hebraico, muy interesante esta parte precisamente de mashal, impresionante, viene siendo un proverbio. Por ejemplo, el libro máster de las parábolas, ahí está ya, Proverbios, impresionante. A mí me encanta ese libro, Pastor, en la reinterpretación, que es el libro de justicia, también podría decir que es el libro de justicia, porque menciona mucho la palabra sadik, justo, recto, justo, santo. Y en ese sentido nos lleva de la mano prácticamente, como dice aquí esta expresión, regir, gobernar. Ahí está el punto de la sección de Mashal. Es algo que nos va a regir, es algo que nos va a gobernar, es algo que nos va a proteger. De ahí la instrucción del Mashiach, impresionante, y todo lo que tiene que ver. Por ahí hay un librito, amados, que más o menos sistematiza que promedio de parábolas en los evangelios son 42. Son 42 las parábolas del Mashiach, que a su vez tiene que ver con los 42 estacionamientos de donde sale precisamente de Israel hacia tierra de Canaán. Impresionante, pastor, impresionante, amados, ¿verdad? Gracias. Amén, hermano. La parábola, alguien le explicó así, es para ponerla en un tema terrenal, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos a mí me gustan mucho las películas de vaquero, ¿no? Donde a veces están escondidos detrás de una piedra, de una roca, y el otro está tirando de aquel lado y este está escondido. Y cuando quiere salir, el otro le hace un tiro y le hace, cerquita de él, cerca de los pies, le hace picar la bala ahí para que el tipo no se mueva más allá, lo tiene centrado, le hace pegar al lado. Bueno, esa es la idea de una parábola, ¿no? De explicar algo que está bien ligado a una realidad. Entonces, adelante, espíritu, vamos a seguir respondiendo el tema de la parábola. Hermano Sandis, un abrazo para todos los exponentes, para todos los que están en esta noche en el chat. Sí, la palabra parábola dice que es una narración de un suceso fingido, de que se sucede por comparación o semejanza a una verdad importante o una enseñanza moral. Sus similares de parábola puede ser una fábula, una alegoría, una metáfora, un ejemplo, una moraleja o una enseñanza. Claro. Esto refleja que la parábola tiene varios significados que pueden ser aplicables a una realidad en común. Es una moraleja o es una enseñanza que se vuelve moraleja en varias etapas, vamos a ponerlo así. No solamente reflejado en una sola estancia, de una sola aprendizaje de la vida, sino puede reflejarse en múltiples etapas de la vida o múltiples etapas de enseñanza. Amén, claro, simplemente es una parábola. En la Biblia es una historia corta, una narración simbólica, por eso vamos a profundizar sobre esto que es interesante. La academia está estudiando la posibilidad de lo que se llama la parábola actuada o en acción. Significa que ellos observan que, por ejemplo, Jesús va a hablar acerca de Lázaro y el rico. Él está diciendo una parábola ahí, está explicando una parábola, y dicen cómo puede ser que después de esa parábola que explicó del rico y Lázaro, después muere Lázaro y Jesús lo va a resucitar. Es decir, que la academia está viendo cómo, por ejemplo, Jesús dice una parábola y después la va a actuar. Y de eso están sacando
muchas analogías. Por ejemplo, todo lo que sufrió Israel en el desierto, el remanente, el hambre, la persecución, todo lo que ha pasado lo va a actuar, según ellos, en esta parábola en acción, la va a actuar el mismo Mesías. Es decir, Israel es sacado de Egipto, sale, cruza el Mar Rojo, el mar se va a abrir y ellos van a pasar en seco. Jesús va a comenzar su ministerio entrando en el Jordán, no se abren las aguas, lo que se abre es el cielo, dándole un nivel ya espiritual, más elevado, como decía el hermano. Cuando Israel sale, cruza el mar, lo que lo va a llevar al desierto es el Espíritu de Dios lo va a guiar por el desierto. Por eso Jesús sale del agua, se abren los cielos y es llevado por el Espíritu al desierto. Es decir, todo lo que le aconteció a Israel es como que ellos ven que Jesús está actuando, quiere decir que es como una parábola en sí de todo lo que le ha pasado a Israel, lo va a vivir el Mesías. Es interesante el tema en cuanto a la parábola, ¿no? Entonces es una verdad espiritual o moral, lo que se va a presentar ahí es como una comparación o una analogía, podríamos decir, contada de forma sencilla para transmitir una enseñanza profunda. Es decir, el Mesías era compositor de esas parábolas, él sabía, usó muchas en el sentido con palabras sencillas a la gente de campo para que ellos puedan entender cómo es el reino de los cielos. Entonces, eso podemos decir que, por ejemplo, la parábola bíblica, en un relato breve, muchas veces con elementos cotidianos, como era, por ejemplo, el sembrado, el tiempo, las sazones, todas las cosas que acontecían, y eso contiene una enseñanza espiritual, o sea, ha sido usado especialmente por Jesús para ilustrar verdades acerca del reino de Dios. Así que no hay ningún misterio en eso de las parábolas, es simplemente eso. Así que no hay que complicarse, como decía ahí, espíritu, Cristo Espíritu también es correcto. Así que bueno, adelante mi hermano. ¿A quién le toca? Sí, Sí, adelante. sí, bueno, yo había entrado por el título del video. Nacimiento de nuevo, el nacer de nuevo. El nacimiento de nuevo, exactamente. Sí, te cuento que eso lo he manejado las hermanas y después nosotros nos quedamos un ratito aquí y ya se nos hizo, mira, ya hay 50 personas mirándonos ahí, así que bueno, damos gracias a Dios por los hermanos que están mirando, gracias por estar ahí. Sí, bueno, podemos tocar ese tema, seguirlo con el tema, adelante. Bueno, nada más es de rápido, ¿no? Recordemos nada más lo que le decía Nicodemo a Jesús. Él tenía esa pregunta porque Jesús le había dicho que él tenía que nacer de nuevo. Entonces Nicodemo le dice, ¿cómo es que uno siendo anciano puede retornar nuevamente al vientre de la madre, ¿no? Él lo estaba tomando de una manera literal. El nacimiento de nuevo no consiste en volvernos niños en teoría físicamente, ¿no? Sino, como lo decía Jesús, teníamos que nacer de nuevo espiritualmente. ¿Qué es espiritualmente? Volvernos como niños. No estoy hablando en una alegoría de jugar, hablar como niño, no, nada de eso. ¿Qué hacen los niños? Los niños pueden estar jugando juntos, al poco rato se están peleando, al poco rato de nuevo vuelven a estarse riendo. Ellos no guardan rencor, ellos olvidan rápido. Ellos les conviene estar más tiempo felices. Eso es lo que Jesús estaba refiriéndose, el nacer de nuevo, el no contraer malos sentimientos en uno. Eso es el nacer de nuevo, el no guardarse rencor, el poderse perdonar, porque esa es su enseñanza de Jesús a través de todo el Nuevo Testamento. Perdona y serás perdonado, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama hasta a tu enemigo. Eso un niño lo refleja perfectamente. Un niño no puede guardar rencor, o guarda rencor por un rato y se lo olvida al poco rato, perdona muy fácilmente.
esa es la naturaleza del nacer de nuevo. Entonces, no sé, ahora sí que una explicación suya me gustaría escuchar. Amén, amén, ¿no? Está bien, es lo que habíamos estado hablando. Dice Andrea Ferreira, dice, pastor, con inteligencia artificial es fácil, ¿por qué no contestó en ese mismo momento? No, estamos consultando aquí con el hermano, quien quería responder. Mira, hace años que yo vengo estudiando lo que es algunos le llaman algo así como lo parecido, ¿no? Lo parecido, o sea, justo ahí mira, hasta la hermana Kat, que está, no creo que la hermana Kat esté con inteligencia artificial. Yo lo vengo discutiendo esto con mucha gente por el tema de que yo la escuché, por ejemplo, a la academia, y quizá usted no la escuchó, de la teología, algunos llaman teología comparada, esto es de lo parecido, es decir, como Jesús fue al desierto 40 días, Israel estuvo 40 años, Israel lo tentó a Jesús en el desierto, el diablo lo tienta, su enemigo lo tienta en el desierto, todo eso es una comparación. Entonces, y yo estaba con ese tema de la parábola, simplemente estábamos explicando eso, expliqué también, o sea, ya sea de la película de vaqueros, estamos haciendo con palabras simples, como se explica la parábola. Jesús usa algo para explicar una realidad en cuanto a la salvación o al reino de los cielos, y eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Si usara inteligencia artificial, o sea, ¿cómo lo haría? No sé, pero bueno, está bien, se respeta lo que dice, ¿no? Pero yo creo, no sé si la inteligencia artificial, capaz que pueda decir algo a eso habría que preguntarle si, que sabe de esa teología de lo parecido, ¿no? Porque eso recientemente creo que a lo mejor puede ser que esté ahí, Por ejemplo, yo te voy a hacer algo de lo parecido, mirá. En el principio Dios saca a Adán y Eva del huerto del Edén. Ellos no pueden entrar porque Dios pone 2 espadas, o sea, pone una espada ahí que se revolvía, y la palabra espada en sí significa muerte. ¿Por qué Adán no podría volver a entrar a tomar del árbol de la vida que estaba en medio del huerto? Porque la espada lo iba a matar. Eso significa derramar sangre. No era el problema que lo mataba, sino quién lo resucitaba a Adán. Entonces Dios dijo, alejémoslo, saquémoslo rápido de ahí, para que no extienda su mano y tome también del árbol de la vida. Bueno, ¿cuál es la imagen que vemos ahí? La imagen que vemos ahí, que hay querubín que están con espada, en este caso, pues cualquiera que quiera entrar, tiene que haber derramamiento de sangre, pero sabemos que Adán, si derrama sangre, muere. Entonces, ¿dónde más vemos esa figura? La vemos en el arca del pacto. En el arca del pacto tenés 2 querubín que están mirando al propiciatorio, si hay sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Dónde más vemos esa figura? Y esto lo comparado, que Jesús cuando resucita, María va a la tumba, entra y ve ahí que hay un ángel sentado en un lado de la cabecera y el otro lado. Y en el medio la ropa con sangre, pero ya el Mesías no estaba ahí, dando a entender que el sacrificio se había sido aceptado. ¿Y cuál es la conclusión de esto? Que antes el hombre no podía entrar al paraíso o al Edén para tomar del árbol de la vida porque moría. Pero para eso la solución que Dios pone es que el árbol de la vida salga, venga, participe de carne y sangre, Él derrame la sangre y ahora Él nos llama que vayamos y tomemos del árbol de la vida y que vivamos para siempre. Es decir, todo eso va dentro de esa teología, o sea, es una cosa tan sencilla, pero bueno, que a veces hay que explicarla, parece. Bueno, adelante mi hermano Alberto. Bien, pues nuevamente aquí estando revisando otra vez en el diccionario Box, el tema de la etimología de la parábola, viene siendo en síntesis como un árbitro. Interesante, ¿no? Lo que dice aquí en Libro de las Raíces, como un árbitro. ¿Qué hace un árbitro en un partido de fútbol? ¿No? O Pastor Sanders. Un clásico de Argentina. ¡Wow, wow, wow, wow! River y Boca. Exacto, el Boca. ¿Qué hace un árbitro en esos partidazos? ¿No? Hace las indicaciones correspondientes. La parábola en ese sentido entonces va a ser las indicaciones correspondientes para no, ahí está el punto, para no errar al blanco.
Acuérdense que errar al blanco, en el sentido griego de amartía, tiene que ver con errar al blanco. Entonces la parábola viene siendo un eje que nos lleva a buen puerto. Claro. A buen puerto, ¿verdad? Como detalle, pastor, a tema de la bibliografía, me permite, quiero recomendar este libro, ya un poquito ya fuera de serie. Dice: El Sembrador, perspectivas filológicas hermenéuticas de una parábola, Bernardo Barbier, de Universidad Pontificia de Salamanca. Allá más o menos vemos el contexto. Rápidamente dice el tema de la etimología, dice judío, arameo, sirio y árabe. Dice metal, comparar, matalá, comparar, igualar, sudárabe antiguo y etiópico, parecido, comparar. Ahí un poquito las etimologías. Me parece un buen librazo, hermanos, porque va a ser un trabajo, la parábola en la Tanaj, la parábola en la Septuaginta, la parábola en tradiciones extrabíblicas. Bastante interesante el texto, amados. Yo creo que en un momento dado sería recomendable. Yo sé que ya está descontinuado. Ahí, pastor, podríamos preparar, quizás, si me permite o nos permite, un tema propiamente y ahondar ya sistemáticamente en este contexto. Amén, amén. Gracias. Amén, gracias. amén, correcto. Bueno, lo que está diciendo usted lo que confirma justamente, o sea, el Evangelio dice: ¿a quién compararé a esta generación? ¿Con qué compararé el reino de los cielos? El reino de los cielos es semejante a esto. Está haciendo las comparaciones. Ese es el punto. O sea, no hay ningún misterio en eso. Y creo que son preguntas, no digo infantiles, para no faltar el respeto a Luis, pero es una pregunta que la misma Biblia lo contesta y que lo venimos viendo desde que nos convertimos al Señor, como Jesús hablaba en parábolas. ¿A quién compararé esta generación? Bueno, voy a compararlo con los chicos que están en las plazas y tocan flauta, ¿no? Tocamos flauta, canciones alegres y no bailaron. Cantamos canciones tristes y no lloraron. Esta generación es perversa, huí de ella. Son parábolas, son lo que dice el hermano ahí. Bueno, seguimos entonces. Ya tenemos, 56 hermanos en la sala. Está llena la sala y bueno, no sé si hay algún hermano más que quiera entrar y poner un tema o quieran hacer alguna pregunta, algo. Discúlpenme que no estoy leyendo mucho el chat. A ver si hay alguna pregunta más por aquí. Estaba bien el tema del aceite, ya lo tratamos el tema del Nahash y la palabra seraf, que es de los serafines, ¿no? que son figuras celestiales. Que más hemos tratado muchos temas, haciendo una ida y vuelta con el hermano Alberto, con Jorge, y ahora que se sumó Cristo Espíritu. Bueno, todas las opiniones son válidas, es decir, unas pueden gustar más que otras. El tema es que nosotros más o menos tengamos la idea. Uno de los problemas que tenemos quizás nosotros, los que somos de clase más baja, es la capacidad de lenguaje. Somos limitados en lenguaje y no podemos expresar mucho lo que sentimos, y hay mucha gente que tiene mucho más problemas que nosotros, que no pueden expresar lo que sienten y se manifiestan con golpes y con un montón de cosas, y a veces no lo entendemos. Es por esa falta de expresión que tiene, que no se pueden expresar bien, por falta de, a lo mejor de no haber estudiado tanto de chico, no venir bien preparado, pero las cosas del Espíritu sí las entendemos. Eso no podemos decir que no, porque somos enseñados por el Espíritu Santo. Así que ahí entró el hermano Hugo Caro. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está, pastor? Dios le bendiga. A los hermanos igual les interesa saludar estaba escuchando lo que están diciendo, así que muy interesante todo. Yo mientras estoy haciendo pan, mientras me alimento ahí del pan espiritual que van dando ustedes, así que muy interesante todo. Amén. ¿Qué te pareció, todo lo que venimos hablando acerca del nacimiento, el nuevo nacimiento y lo que hemos presentado aquí? Y ¿cuál es tu punto de vista de todo esto? ¿O quieres comentar algo extra? Hacelo. No, el tema del nuevo nacimiento es súper importante para mí. Yo sé que hay algunas personas que yo no estoy muy de acuerdo, que creen que nacen de nuevo para después poder creer. Yo creo que no. Uno cree en Cristo y ahí pasa a ser una nueva criatura. Así que yo creo que es importante porque durante la historia igual han habido muchas personas dentro de la iglesia que tenían una convicción, pero no una verdadera fe en la palabra, que es la que hace nacer de nuevo. O sea, la verdadera convicción en la palabra. Por eso vemos tanta gente que no da buenos frutos.
uno ve de repente hasta los mismos chats, personas que pareciera que fueran creyentes, pero por la forma que hablan se nota que no lo son. O gente que incluso enseña, y a veces uno ve que las conductas que tienen no son de un verdadero creyente. Durante toda la historia de la iglesia han habido gente convencida, pero el verdadero creyente nace de nuevo por la palabra, por el Espíritu. Por eso han habido tantos crímenes a lo largo de la historia en nombre de creyentes matando a otros. Eso ha existido siempre, gente que no ha nacido de nuevo, porque el que nace de nuevo tiene ese amor de Dios, tiene eso, y obviamente todos fallamos, nos vamos equivocando, pero uno cada vez más en la comunión con el Señor se va pareciendo más al Señor. Siempre ha sido así. Los dioses antiguos, por ejemplo, que son dioses falsos, pero toda persona que se acercaba al Dios, por ejemplo, romano, se acercaban a un Dios y se parecían más a él. Entonces, por eso los soldados tenían, por ejemplo, al Dios de la guerra. Cada vez que se acercaban más a ese Dios, se volvían sangrientos como él, guerrero y todo eso. Las mujeres, por ejemplo, que se acercaban a Afrodita, terminaban siendo seductoras como ella, y algunas teniendo este tipo de prostitución sagrada y todo eso. O sea, según uno, al Dios que se acerca se parece. Si nosotros decimos que nos acercamos a Cristo, nos vamos pareciendo a Él. Y esto del nuevo nacimiento es súper importante porque hace la diferencia en el verdadero cristianismo, porque hay gente que lee la Biblia pero nunca ha nacido de nuevo, o está en otra religión y nunca ha nacido de nuevo. Entonces ese evento marca un verdadero creyente. Desde ahí hacia adelante una persona se empieza a ver esa semejanza con Cristo. Cuando uno se convertía o uno veía en la misma iglesia, uno veía, no sé, un borracho nacía de nuevo y después era otra persona súper distinta. En algún momento a lo mejor podía caer de una persona que después como que le molestaba pecar, le molestaba caer, trataba de cambiar, trataba de agradar a Cristo. Y eso hoy en día yo creo que no se ve tanto. Tenemos iglesias, mega iglesias, y yo creo que los que han nacido de nuevo son muy pocos. Algunos siguen como una moda religiosa más que un verdadero nuevo nacimiento. Así que estaba escuchando lo que estaban diciendo ustedes, está muy interesante todo lo que estaban hablando, lo de las palabras o la última también, así que todo edificante. Así que gracias por lo que están conversando igual. Amén. Sí, bueno, ese Luis que entró, yo lo que puedo percibir en el espíritu, que no es que entró contra Alberto o contra mí, entró contra Jorge, porque seguramente lo vino escuchando a Jorge, como no se atreve a decirle nada directamente a Jorge, subir con su verdadera identidad, cambió de identidad para decirle a Jorge que él, se cree que es sabio, que él, como a veces él se expresa que que va al cielo, que viene o que conoce las cosas espirituales, lo quiso probar a Jorge. Me parece que el ataque más fue por Jorge que por nosotros, porque nosotros después que terminamos de opinar, al rato apareció él cuando ya entró Jorge. Pero bueno, son cosas de ellos, ¿no? Ahí anda Crisones, dice Crisones, muchas diablas acá, dice diablos, muchos diablos aquí, jaja, se ríe. Crisones, bendiciones para todos. A Eve le dice, Dios te bendiga, Crisones, porque Crisones lo conoce a Hugo Caro y Hugo Caro no lo conoce a Crisones. Quizás no sabe quién es. Bueno, a la Alianza Evangélica pataleando. Ay, gloria a Dios. Bueno, sigamos entonces. Yo ya la verdad que llegamos a esta hora y es como que, no llega tanto la sangre como al principio al cerebro, el oxígeno, pero sigamos adelante porque está interesante todo esto. Le quiero decir que Crisone, que está aquí, él es mi nieto, es acordeonista, músico, toca teclado, todo tipo de instrumento, pero a veces se pone como, ya le digo, viene acá de incógnita y se hace pasar por algún ungido. Gloria a Dios. Y Hugo Caro lo conoce porque Hugo estuvo predicando aquí en nuestra iglesia también, así que pronto lo vamos a tener a Hugo de nuevo. Saludos a su nieto, pastor. Amén, amén. Bueno, bendiciones. Entonces seguimos con el tema. ¿Cuál tema pasaríamos ahora? Solo quería hacer un comentario, pastor, es que tener ojo con el aumento y el crecimiento de este ataque a todo lo que es sobrenatural de Dios. Hay un ataque a todo lo que es dones, a lo que es sanidad, a todo lo que es verdadera conversión. Hay un ataque sobre eso. O sea, hoy en día hay un crecimiento de este intelectualismo, que no es malo, conocer la Biblia obviamente que no es malo, pero un cristianismo intelectual
que deja de lado todo lo que tiene que ver con la fe, con los milagros, con los dones. Yo siempre he dicho, yo sé que en las iglesias hay exageraciones, también hay iglesias que son muy desordenadas, pero eso no quita de que Dios sigue haciendo milagros, de que los dones siguen actuando en la iglesia, de que todavía hay espíritus que atormentan a las personas, que todavía hay espíritus que yo no creía en esas cosas, pero cuando entré a la iglesia, al cristianismo, empecé a ver endemoniado, yo no sabía ni qué lo que era eso, pero lo vi personas que yo me sorprendía de las cosas que pasaban, porque yo no creía mucho en eso, era más de las cosas más lógicas. Pero esas cosas sí existen, sí hay poder de Dios, sí hay sanidad, sí la palabra tiene poder para seguir cambiando, sí los dones siguen vigentes. Yo conozco personas que Dios ha hecho milagro en ellos, enfermos que eran casi terminales y que Dios los ha levantado. Existen las visiones, existen profecías, Dios sigue hablando de distintas maneras, eso no ha cambiado. Si Dios tiene el mismo poder que ha tenido siempre. Por eso hay cosas que son experiencias más personales de las personas, eso no es doctrina. Pero uno tampoco puede negar que sí Dios muestra cosas a personas y les da experiencias personales, les da vivencia, que a esas personas les van ayudando en su diario vivir. Así que ojo con ese crecimiento de esta religiosidad que es cuando estaba Cristo. De Cristo dicen, pero si esto lo está haciendo por el poder de Belcebú, y eso Cristo dijo que eso era blasfemar contra el Espíritu Santo, y eso no tiene perdón. Ojo con ese crecimiento, porque lo único que está haciendo la gente es llevarlo a perdición, porque están blasfemando del Espíritu, y eso no tiene perdón. Sé que la gente a veces por ignorancia lo hace, pero hay predicadores hoy en día que están enseñando esas cosas, que poco más se rían de todo lo que es espiritual. Y si desde siempre la iglesia ha sido espiritual, desde siempre han habido manifestaciones de Dios, siempre tiene que haber orden. Pablo le puso un orden a Corintio, pero nunca Pablo le dijo a la iglesia de Corintio que lo que tenían era satánico, nunca les dijo eso. Les dijo que era de Dios, pero tenían que ordenarlo, tenían que llevarse ordenado. Así que ojo con eso, una cosa es que haya desorden, pero otra cosa es tratar las manifestaciones, las cosas de Dios como satánico. Hay que saber discernir esas cosas. Así que eso quería comentar porque se está viendo mucho el aumento de esa religiosidad intelectual que está pisoteando la fe. Esto es interesante que está diciendo Hugo, y debemos ver que más o menos, ¿cuánto? Hace 200 años que salió un loco que estaba de vago ahí, un académico, rascando los higos, y de pronto escribió la alta crítica y empezó a decir que la Biblia es errante, que tenía muchos errores, y después empezaron de ahí se agarraron mucho y dijeron, así, tenés razón, mirá que aquí, que allá, y empezaron a sembrar la duda. Y ha empezado más o menos por ahí el tema y empezaron a sacar las cosas espirituales, es decir, han empezado a quitar lo que es el espíritu, ¿no? De lo que realmente el Evangelio es poder y potencia de Dios para el que cree. Y sabemos que la iglesia está guiada por el Espíritu Santo. Y si vos a la Escritura le sacás la unción del Espíritu Santo o lo que el Espíritu dice, lo espiritual dejás como algo escrito muerto. Entonces por eso vemos que los que han comido eso están muertos, tienen mucho intelecto, están como los renacuajos, pura cabeza, poco cuerpo, porque han desarrollado tanto el intelecto para entender ese tipo de críticas y han dejado de lado el espíritu. Y eso es bastante peligroso. Y es como decís vos, hoy en día todavía hay hijos de eso porque lo vemos en las redes sociales, gente que está acusando de satánico algo que es un desorden. O sea, una cosa es el desorden y otra cosa es llamar satánico a lo que Pablo dijo, que es ese escándalo, como un escándalo que había, que él quería ordenar, pero eran dones del Espíritu Santo que los hombres no lo podían ministrar o no sabían cómo ministrarlo, y se necesitaba a Pablo para que empiece a ordenar algo que bajo ningún punto de vista lo llamó que era satánico ni nada por el estilo. Pero hoy en día hay un montón de gente que se burla de eso. Entre ellos voy a dar algunos nombres: Moisés Gospel, el otro es este varón, ¿cómo es? El Nene Malo, Rubí Rosado, el otro, ¿cuál es el otro? Sebastián Céspedes, y hay varios de esos que siguen esa línea porque creen que van bien, pero van en contra de lo que es el Espíritu Santo y se burlan. Y también Carlos Blanco, se ha dicho de paso, que él también el otro día se reía diciendo que Gigi Ávila dijo que Dios le mostró un féretro que pasaba por frente de él, unas personas que había fallecido le llevaban hacia el cementerio, y Dios dice que le dijo, de ninguna manera vos vas a ver eso, o sea, vos no vas a morir,
¿no? Entonces entendiendo, y Carlos Blanco se ríe de eso, yo no entiendo de qué se ríen si él dice que el perro de él fue llevado al cielo. O sea, dice que el perro de él fue arrebatado de alguna forma. Bueno, todo ese tipo de locuras que hoy en día lo único que hacen es quitar lo que la iglesia lo mantuvo hasta hoy, que es el Espíritu Santo, las cosas espirituales, lo sobrenatural, como estábamos hablando con Alberto, lo de más alto, lo de más arriba, le están sacando, lo están dejando simplemente como una lectura común, y por eso la gente corre de un lado para otro, pero lo que ha nacido el Espíritu es como el viento, ¿no? O sea, el Espíritu los guía y los lleva donde el Espíritu quiere que vayan. Así que, bueno, adelante Alberto, tu opinión sobre este tema. Nuevamente, buenas noches, bendiciones de lo alto. Un tema bastante amplio, este tema del liberalismo teológico, que más o menos lo empezamos a ubicar en el siglo XVIII, siglo XVII, con todo el contexto del Renacimiento y el tema del enciclopedismo, ¿no? Como de una otra manera ese sentido racionalista, sin negar la razón, se infiltra en seminarios tan prestigiosos como el de Tübingen, Alemania. Estamos hablando de cuestiones muy elevadas, pero que de otra manera el racionalismo les pegó, ¿no? El historicismo de tema, tan es así que ellos acuñan una expresión en un momento dado acerca de la iglesia Helgestischen. O sea, que el Helgestischen ya no es visto en el sentido de los lentes bíblicos, sino desde los lentes de la racionalidad alemana. Es impresionante, hermano, ¿verdad? Todo lo que va a implicar este boom y que va a conllevar a toda una generación donde tienen un, diríamos, descalabro muy fuerte, ¿verdad? Seminarios norteamericanos, franceses, obviamente latinoamericanos, todavía no llegaba el evangelio como tal en 1840, 1860, sino que más bien muchos de estos seminarios y seminaristas que van a teñir en algún momento dado Latinoamérica van a tener dos fuentes y de las cuales creo que no nos hemos levantado. Una, el liberalismo, por un lado, y otra que también ahí está muy fuerte y muy actualizada, lamentablemente, el fundamentalismo. Pues tenemos dos corrientes que emergen de este sentido liberalista y libertario, ¿no? Ahí quizá hay mucho que decir, hay mucha bibliografía. Rápidamente de Editorial Vida les recomiendo el libro que dice Crisis en la Teología, un librito que fue escrito más o menos en la década de los 80 y que da un panorama prácticamente del boom que había pasado en aquel tiempo, y que de otra manera tenemos todavía secuelas, amados, y como que tenemos una escuela prácticamente reinterpretada a tema de los medios y a tema de ese contexto. Entonces, un tema muy impresionante, pastor, muy apasionante también, que sería precisamente de otro espacio, de otro tiempo. Regreso a la cuestión de la comunión, a tema de la unción, a tema del amor, a tema del fruto. Se dice en una historia, en una anécdota de la iglesia del siglo II, que había un gran problema en la comunidad, amados. Había un gravísimo problema en la comunidad, que tuvieron que llamar al obispo, al servidor, para que arreglase ese gran problema. Viene el obispo en algunas semanas, llega a la comunidad y le dice, ¿cuál es el gran problema? Y los hermanos se dicen, y el siervo, el pastor, dice, es que el gran problema es que fulano de tal con sultano no se hablaron hace 8 días, no se dieron el ósculo santo. ¡Wow! ¿Ese era el gran problema? Sí. ¿Qué quiero decir con esto y qué entendemos con eso? Que había una confraternidad muy elevada de frutos espirituales, amados. Y hoy en día la situación está gravísima. Insultos, ofendas, dobles sentidos. Hermanos, es terrible la situación. Dios guarde y Dios guarda a su pueblo. Gracias, Pastor Sander. Gracias, amados. Gracias. Amén. Adelante, Jorge, ¿alguna opinión? Está cerrado tu micrófono aparentemente. Ahora sí. Ahí. Muy bien. Me gustaría opinar porque el hermano dio en la tecla y ese es justamente lo maravilloso. Yo estaba mirando en las redes
cómo los católicos y cómo los hermanos que entraban en esa sabiduría humana y no empezaban a predicar, sanar enfermos, expulsar demonios, y ahí cuando los católicos hacían los debates no empiezan a ganar porque ellos tienen palabras infladas, ellos tienen palabras religiosas, pero nosotros tenemos el poder de Jesucristo para sanar enfermos, expulsar demonios, y ahí, y la santidad que nos ha regalado nuestro Padre, y nosotros nos enfocamos en cuál es la iglesia verdadera, son la escritura, todo eso, y ahí ellos nos empiezan a sacar ventaja. Por eso Jesucristo me levanta en este tiempo para decir todo lo que dijo ahí: expulsar demonios, sanar enfermos, la santidad, y ahí ellos no tienen lugar, ahí no se pueden escapar. Pero nosotros entramos, cuál es la Biblia verdadera, todo eso, y ahí nos empiezan a embarullar, y en el barullo nos sacan ventaja, y la gente que no conoce la Biblia, ahí se empiezan a inclinar ahí. Pero nosotros, si nos enfocamos, expulsar demonios, sanar enfermos, sanar a los quebrantados de corazón, mostrar la santidad que nos dio el Espíritu Santo, porque Él nos hizo santo en Efesios 1, 3 y 4, y donde que Pedro dice: sed santo como vuestro Padre que está. Ahí ellos no tienen cabida, porque ellos quieren, una vez que mueren, tener que hacer 10.000 milagros, te canonizan, y después puede ser que te hagamos santos. Sin embargo, nosotros somos santos por la muerte y resurrección de Jesucristo, y porque el Santo Espíritu habita en nosotros, está dentro de nosotros, y ahí ellos no van a tener ni siquiera para sentarse en los debates. Pero por eso me levanta el Señor para desenmascarar a todas esas mentiras, y nosotros que tenemos la verdad, todos los que estamos aquí, usted está predicando la santidad, está predicando el Espíritu, está predicando el aceite, está predicando todo lo maravilloso que Él nos regaló, porque somos hermanos en Cristo, nosotros. Entonces tenemos que destruirle, porque ellos están sacando ventaja en esa área donde estamos debatiendo cosas sin sentido. Nosotros tenemos que predicar la santidad, lleno del Espíritu Santo, tenemos que predicar expulsión de demonios, sanar enfermos, amar al prójimo, salvar el alma, y ahí ellos no tienen para competir, no tienen. ¿Por qué? Porque si tenemos Santo Espíritu no necesitamos yeso, no necesitamos estatua, porque si tenemos Santo Espíritu somos un espíritu con Él, y por eso Él me levantó en este tiempo para salir a desactivar todas esas mentiras que están haciendo los otros. Y nosotros acá hoy estoy feliz porque el Santo Espíritu, estamos unidos acá, lo que estamos los 5, estamos unidos en un solo espíritu, estamos predicando, y ese es lo maravilloso que dijo ahí el hermano, que se ha perdido todo eso, hubo desorden, pero Él nos le vuelve a levantar ahora, y yo veo que está levantando una generación nueva para destruir esa obra satánica, y ya destruirlo, porque están sacando ventaja. Y por eso me levanto para animar a los hermanos, no para contrariar a los hermanos, sino que somos llenos del Espíritu, llenos de santidad, llenos de poder, llenos de esto. Y por eso dijo Jesús en Marcos capítulo versículo 16, versículo 16 en adelante: vaya, sanen los enfermos, expulsen demonios. Y entonces ahí ellos no tienen para competir, pero ellos se están riendo de nosotros, porque nos llevaron a sola escritura, a la iglesia esta, a la Biblia, todas cosas que no tienen sentido. Nosotros tenemos que mostrar el poder, la santidad, y ahí lo vamos a barrer, y ahí la gente se va a convertir a Jesucristo como es debido. Amén y amén. Amén. Qué bueno, hermano Hugo Caro, adelante, te escuchamos. Bueno, ahí están los comentarios de los hermanos. Algunos, bueno, dice: a mí no me interesa mucho, como diciendo, echar fuera demonios. Bueno, pero eso es el evangelio de Jesucristo, ¿no? No porque Jesús diga, por ejemplo, vete de mí, hacedor de maldad, porque diciendo, bueno, en tu nombre echamos fuera demonios. Eso es como un mensaje de parte del enemigo para decir: no nos molesten a nosotros, por eso no se van a salvar echándonos a nosotros, algo así. No sé, ¿cómo lo ve Hugo vos? Porque el evangelio de Jesucristo se entiende, el mandamiento de Él, se entiende eso, que en mi nombre echarán fuera demonios, los manda diciendo que esas señales nos seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, y todas esas promesas que Dios ha hecho para con la iglesia, ¿no? Que donde quiera que vayan, las señales nos iban a seguir. No es que nosotros vamos a andar siguiendo señales, las señales deben seguir a los que están predicando el evangelio, como dice el hermano ahí Jorge. Adelante, te escucho, ¿Puedo agregar Hugo? un bocadito a eso, hermano? Sí. Y después te dejo. ¿Puedo agregar un bocadito a lo que usted dijo recién, hermano?
Muy bien, ahí Jesús no estaba diciendo que está mal echar fuera demonios. Los otros decían, echamos fuera en tu nombre demonio, y lo que Jesús le está reclamando es que no le conoció. Le dice, bueno, echen demonios, pero lo importante es conocerme a mí. Entonces, los otros no le conocieron a Jesucristo. Jesucristo reclamó que no le conocen, pero no les reclamó que eche fuera demonios, como dicen los testigos de Jehová, no, que no se puede expulsar demonios, que no se puede sanar enfermos. Jesucristo reclamó, no los conozco porque ustedes no me conocen. Quiere decir que los milagros nos tienen que llevar a conocer a Jesucristo, no los milagros a usar el nombre de Jesucristo sin conocerle a Él. Eso es lo que estaba reclamando Jesucristo. Gloria a Jesucristo, amén. Amén. Adelante, Hugo Caro. Sí, bueno, creo que en Marcos 16, donde dice que estas señales seguirán a los que creen. El evangelio es para los que creen, no para los inteligentes. Obviamente Dios da sabiduría y todo esto, pero el evangelio es para los que creen. Siempre fue así. Dios tomaba al débil, al despreciado, al mirado en menos, y Dios lo va capacitando. Entonces el evangelio siempre ha sido para personas que no fueron muy importantes. Pablo decía, ustedes no son grandes sabios ni grandes ricos. Dios lo vil del mundo lo escoge para avergonzar justamente a los sabios. Pero el creyente lo que tiene es la fe. Y la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios. O sea, si un creyente tiene que tener esas señales, tienen que seguirlo. O si no, no es creyente, es solo un intelectual. Por eso que hay tantos predicadores intelectuales hoy en día que atacan los dones. Porque ellos nunca van a tener ese poder, porque eso es para los que realmente creen. No para los que saben, es para los que creen. Para los que viven la palabra, los que han tenido ese nuevo nacimiento que mencionaban ustedes. Cristo mismo les dice, porque hay que considerar que tanto la palabra también es importante. Cristo les dijo, cuando los fariseos tentaban tentarlo con preguntas, Él dice, erráis ignorando, dice, las escrituras y el poder de Dios son las dos cosas. No solo como algunas iglesias que también se van solo en manifestación y nada de doctrina. No, tiene que haber un equilibrio. El poder de Dios y las escrituras. Hay algunos que son solo escritura y no tienen poder de Dios porque no hay una comunión con el Señor. Cuando se elige a los diáconos, imagínense que los diáconos era para servir las mesas, no eran predicadores. Para servir las mesas, para hacer una especie de obra social, para limpiar los platos, lavar los platos, cocinar, para el servicio. Y se elegían llenos de sabiduría, que tiene que ver con este conocimiento de Dios, y llenos del Espíritu. O sea, estaba ahí las dos cosas, la palabra de Dios y la presencia, el poder del Espíritu Santo, y aparte el buen testimonio. Entonces es algo que los creyentes deberían tener hoy en día, y hoy en día no se ve un evangelio frío, de conocimiento, y por eso que estamos en la situación que estamos, ya no hay verdadero poder de Dios, no hay poder para transformar, no hay poder para cambiar. Entonces eso está faltando hoy en día. Entonces estaba pensando yo en un texto de estos exorcistas ambulantes que menciona el libro de Hechos, creo que 19, de estos exorcistas ambulantes que eran hijos de un judío, un tal Seba, dice que eran 7 exorcistas, y ellos que quisieron tener este poder para echar fuera demonios y no pudieron. El demonio le dice, yo conozco a Pablo, conozco a Jesús, pero ustedes no sé quiénes son. A Pablo lo conocía, porque cuando un creyente, realmente un creyente, los espíritus lo conocen, sabe que hay un poder de Cristo en ese creyente. Y estos discípulos ambulantes... Hugo, y ahí es interesante porque ese tipo, podríamos decir, exorcista ambulante, podría ir delante de Jesús, y bien Jesús le podría haber dicho, vete de mí, no te conozco. Es decir, lo mismo que le están diciendo los demonios, porque ellos no decían en el nombre de Jesús, porque parece que no lo conocían a Jesús, solamente utilizaban el nombre para echar fuera demonios. Pero como dice Jorge, no le conocían al Señor. Y había algo importante aquí, porque dice que había 7 hijos de un tal Seba, que lo mencionaba yo, dice que era judío, jefe de los sacerdotes. O sea, estos eran hijos de un jefe de los sacerdotes, eran gente con conocimiento, no eran ignorantes, era gente que tenía conocimiento, pero no tenía poder. Entonces quisieron hacer lo que hacían los discípulos y no pudieron. Quisieron imitar lo que hacía Pablo, echar fuera demonios, y no pudieron, porque no se trata de conocimiento. Por eso digo, eran hijos de un sacerdote, de un jefe de los sacerdotes, y no pudieron, a pesar del conocimiento que tenían, que habían sido criados, nacidos en una religión, hijos de un sacerdote, sabían toda la ley, porque los crió un sacerdote, eran hijos de él, pero no tenían poder. Así hay mucha gente hoy en día que se jacta de lo que sabe, que alardea de conocimiento, pero no hay un verdadero poder. Por eso es que no hay verdaderas conversiones tampoco, hay solo convencimiento. Hay predicadores que lo único que están haciendo
haciendo prosélitos, sacando a otros creyentes decepcionados y se los llevan, pero no están evangelizando, no están mostrando el poder de la palabra para cambiar vidas. Y aunque moleste, pero el pentecostalismo hizo eso en Sudamérica. El pentecostalismo fue el que difundió el evangelio, que salvó almas, las transformó, venían los borrachos, venían los delincuentes, los asaltantes, y se convertían y eran transformados. Mi iglesia tiene una raíz pentecostal, yo no me considero tan pentecostal, pero sí vengo de una raíz pentecostal. Entonces tiene que reconocer lo que nuestros hermanos han hecho. Hay gente que odia el pentecostalismo. Y se está viendo esa tendencia hoy en día, odia todo lo que tiene que ver con poder de Dios, con los milagros de Dios, niegan incluso hasta el nuevo nacimiento, tienen otra idea de nuevo nacimiento, no el bíblico de que una persona es transformada, cambiada, restaurada. Entonces hay que tener ojo con esas tendencias actuales, aunque parezcan filosofías bonitas, pero hay que tener ojo, hay que quedarse con lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios nunca ha negado el poder. Y lo último, uno no puede negar la presencia del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, porque el apóstol Juan dice, vosotros tenéis la unción del Santo. Y que la palabra Cristos, aunque es seguidor de Cristo, viene siendo como pequeños Cristos. O sea, tenemos lo que tenía Cristo. Ese es un cristiano. Y Cristo dice que Él fue ungido no solamente para predicar las buenas nuevas, sino para liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos. O sea, había poder en esa predicación. Y esa predicación de poder la tienen solo los verdaderos creyentes. Claro. Vos sabés que hay un tipo que tiene un canal, un muchacho que tiene un canal de YouTube, que es Moisés Gospel, que es Rubí Rosado, lo sigue mucho a él, tiene el mismo espíritu. Este muchacho, imita, se ríe de, por ejemplo, de las lenguas de Gigi Ávila y de todo eso, porque él dice que en una oportunidad dijo que él hacía porque todos lo hacían y él también practicaba eso, pero dice, después un día dice, bueno, no me voy a mentir más, esto es mentira del diablo, de hablar en lengua y que, bueno. Pero quiero decir que hay tipos que quieren forzar un don de Dios en su vida, o sea, no todos tienen el mismo don, eso tiene que entender la iglesia, o sea, no todos somos ojos, no todo puede ser pies, o sea, Dios ha dado diferentes dones para edificar a la iglesia, ¿no? Entonces, vemos que esta gente desde su fracaso espiritual, porque se sienten fracasados, porque todos tenemos la posibilidad, y la Biblia dice, procuren pedir los dones, o sea, tener todos los dones, y uno tiene que buscar eso en oración, pero hoy en día es como que nadie se preocupa por eso, porque hay algo en el aire que dicen, bueno, que son locos, que son gnósticos, que son místicos, que son un montón de cosas empiezan a decir, y eso va apagando lo que es el fuego del Espíritu Santo, ¿no? O sea, los dones que tiene que tener la iglesia, porque la iglesia es una iglesia de poder. Tiene que estar justamente como Jesús la dejó. Si vos querés ser, por ejemplo, yo no sé, no quiero criticar raíces hebreas, pero no sé si ellos oran o hacen imposición de mano para, en un caso, no sé, por sanidades o echan fuera demonios, no sé, yo esas cosas no veo, porque son puras teorías y nada de espíritu, tan seco como, como esos valles de huesos secos. No hay nada de espíritu porque han sacado al Espíritu Santo de la iglesia, lo han sacado, directamente lo han sacado porque, guardan su reputación de sus vidas de no decir algo que parezca sobrenatural. Bueno, mira, de los 11 que estaban en la barca donde Jesús les dijo a ellos que vayan a un lugar y que lo esperen, mientras Jesús despedía a la gente, Jesús va a subir al monte, ora, y luego cuando ellos están yendo con la barca se levanta una tempestad, había mucho viento que le era contrario, no podían llegar, pero ellos estaban preocupados porque tenía que cumplir con el mandamiento de Jesús que vayan al otro lado, ellos tenían que ir sí o sí, pero en eso que estaban yendo le aparece Jesús caminando sobre las aguas. Muchos de ellos dijeron, bueno, es un fantasma, se asustaron. Pero ¿quién va a creer que Pedro en ese momento toma la decisión de hacer algo que para ninguno de nosotros no sería cómodo, en medio de esa tormenta, pedir encima a él de caminar sobre las aguas como el Señor? Y dice, Señor, si tú quieres, manda que yo camine sobre las aguas, ¿no? Y Jesús lo llama, dice, ven. Y Pedro, un hombre común como vos y yo,
caminó sobre las aguas por la fe, por algo sobrenatural. Los que quedaron en la barca nunca han experimentado eso. Solamente Pedro, que ha tenido fe y ha caminado en una dimensión, digamos, ya sobrenatural, porque él camina sobre las aguas. Si bien después él empieza a ver las aguas y se comienza a hundir, Jesús lo levanta y le dice, bueno, ¿por qué dudaste? Y lo levantó. Y yo me imagino que Pedro también volvió caminando sobre las aguas a la par de Jesús hasta la barca. Es decir, Pedro se animó a vivir esa atmósfera de milagro. Él pudo experimentar, aunque parecía ridículo para los que quedaron en la barca diciendo qué papelón va a hacer este tipo, cómo se va a largar a caminar sobre las aguas él. O sea, le habrán juzgado. Pero si vos no te decides a caminar en lo sobrenatural, nunca vas a experimentar el poder de Dios. Y en este caso lo estamos viendo como Pedro ha caminado sobre las aguas, siendo un hombre igual que nosotros, común como si nada, pero él caminó sobre las aguas. Es decir, él se atrevió a romper el molde. Él se podía haber quedado dentro de la barca, si Jesús ya estaba llegando no había problema. Pero él desafía eso y dice, haz que yo vaya caminando hasta ahí. Y él caminó sobre las aguas, un hombre común. Por eso la Biblia nos enseña a nosotros que muchos en la iglesia se quedan ahí, no quieren dejar su vida, tienen su sueldo, tienen su vida, su familia ahí, no quieren arriesgar nada. Pero aquellos que le creen al Espíritu son los que salen y arriesgan para vivir una vida sobrenatural en Cristo. No digo que abandones tu familia, que abandones tu trabajo, pero tienes que tener fe para vivir sobre las cosas sobrenaturales y experimentarla en tu vida. Para que vos puedas ser testimonio de que sí, que hay un poder real de Dios. Hoy nadie quiere bajarse a caminar sobre las aguas. Todos quieren estar coherentes, que no lo tengan por loco, acomodadito como patito en fila arriba de la barca y no quieren salir de ahí, no quieren salir de las iglesias, no quieren tomar autoridad contra los demonios, quieren estar cómodos. Entonces, ese es el problema, no es el problema de la iglesia, sino que el problema son de esos que no han nacido de nuevo, que le dice al otro, no vayas, quédate, no ves que hay tormenta afuera, ¿para qué quieres caminar sobre las aguas? Pero aquellos que han nacido de nuevo son los que se van a atrever a caminar en lo sobrenatural, y en eso estamos caminando nosotros. Adelante, Alberto. Ay, no le estamos escuchando, está cerrado el micrófono, a ver. Bueno. Ahora sí, ahí sí. Ok, se me fue la pila, mil disculpas, amados, mil disculpas a todos, mil disculpas, pero ya estamos de nuevo. Aproveché, pastor, para comentar un poquito sobre el tema del liberalismo. Les recomiendo, por ejemplo, este texto. Viene siendo la teología del siglo XX en términos cultural. Son 3 tomos, pastor, son 3 tomos que nos vienen hablando sobre este sentido de cómo viene el contexto hasta el día de hoy. Otro texto un poquito que nos habla de liberalismo, corrientes neoteológicas. Un texto ya, diríamos, ya desde el tiempo, que nos ayuda también a entender un poquito lo que está pasando, lo que ha ocurrido y algunos contextos, ¿no? Este es un texto de una manera controversial. Este es un textazo, pastor, en el sentido de que Gabriel Bajanian, un teólogo muy liberal, de ética de situación, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que se acomodaba a lo que se acomodaba y que habla de la muerte de Dios, ¿verdad? En el sentido de la post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Muchos de ustedes, amados, nos han acompañado, muchos de ustedes no sabemos, pocos sabemos, y de ahí el contexto. Y otro básico, pastor, hablando del tema de la santidad, ¿qué les parece? Es Teologías del Movimiento de Santidad, una correlación entre ética y teología. ¡Wow! Regresando, dirían los profetas, a las fuentes, a la originalidad, ¿verdad? Al temor del eterno. Este tema de lo sobrenatural, no por lo sobrenatural, pero es prácticamente una unión entre el creyente y su vida en el Mesías, ¿no? Su comunión con el Eterno a través del Espíritu Santo, no por los milagros, amados, para nada, ¿verdad? Pero le acompañaban, dice el texto que esto acompañaba. No es el énfasis, sé que también hay ciertos desórdenes, sino lo natural, amados, ¿verdad? Hoy diríamos, a tema del chat, a tema de los ponentes,
Hoy diríamos, amados, qué gran milagro ha hecho el Eterno en tu vida. Hoy, qué gran milagro ha hecho el Eterno en tu vida. Y lo que puedo decir, amados, de ustedes, a tema del chat y mi vida, gracias al Eterno, pues el gran milagro que Él ha hecho es darme la vida misma. Es darme la vida misma, hermanos, es ver que mis ojos miran, es escuchar que mis oídos escuchan, es ver que mis manos se mueven, es ver que yo camino. Un poderoso milagro Dios sigue haciendo hoy, hermanos. Bendito su nombre. Gracias a todos. Amén. Qué lindo, hermano. Mire, dice el profeta Luis aquí. Dice, ¿se dan cuenta que son vanagloriosos ustedes y todo lo sobrenatural el pentecostal? Bueno, es Biblia, hermano. Si no te gusta la Biblia, no sé qué evangelio tenés vos. ¿Pedro caminó o no caminó sobre las aguas? Claro. ¿Pedro era igual que vos, Luis y yo? Claro que sí. Pero el tipo prefirió hacer el ridículo de bajarse y tratar de caminar sobre las aguas por fe. Cosa que vos no querés hacer para no quedar como ridículo y nos ves a nosotros como ridículo porque estamos hablando cosas de la fe. Bueno, adelante, no sé quién sigue. Sigo yo, pastor. Lo sobrenatural tiene que ser natural en nuestra vida. Lo sobrenatural tiene que ser natural en nuestra vida. Si ellos, los que escuchan, se asustan de lo sobrenatural, eso es problema de ellos. El Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 36 dice que aquellos que no creen permanece la ira de Dios sobre ellos. Entonces, aquellos que se rehusan a creer, Dios no le va a felicitar y no le va a decir bueno, porque ya nos está mandando a nosotros para que aquellos naturales que no creen en lo sobrenatural, ellos tienen que tener vergüenza, porque ya Jesucristo nos ha regalado el Santo Espíritu y su palabra para que andemos en cosas sobrenaturales. Entonces ellos atacan, como dijo el hermano, hay una corriente de sabiduría religiosa que se niega que también a Jesucristo le pasó lo mismo, que venían de lejos, sabían que él era el Mesías, sabían que él era todo, pero ¿qué hacían ellos? Dinos si tiene pecado, dinos si le buscaban pecado a Jesús, y a nosotros nos hacen lo mismo. Nosotros creemos en lo sobrenatural y entonces ellos nos llaman vanagloriosos, nos llaman orgullosos, nos llaman de todo y están rechazando la obra en la cruz, la muerte y su resurrección, que el Santo Espíritu, Él se fue al cielo, mandó el Santo Espíritu y con ese poder nosotros hacemos cosas sobrenaturales para que la gente conozca a Jesucristo. Y entonces ahí es donde que yo estoy diciendo, y estamos todos de acuerdo en este lugar, nos ha unido el Santo Espíritu, lo que estamos acá los cinco, en un mismo sentir, en una misma sabiduría, en un mismo conocimiento, en cosas sobrenaturales, y bendigo a Jesucristo en esta noche por lo que Él está mostrando acá, donde estamos en un solo sentir, hablando las mismas palabras. En ningún momento nosotros nos hemos contradecido entre nosotros. Los que nos contradicen son aquellos que están en el chat y pobres de ellos que se rehúsan a creer. Gloria a nuestro Padre Todopoderoso y su Santo Hijo Jesucristo. Amén. Sí, bueno, nosotros hemos tenido problemas en nuestro trabajo, en el medio donde nos movemos siempre, hemos tenido problemas porque siempre nos han tratado de locos, así como, no sé, como tipos que nos dejamos guiar por cualquier cosa. Bueno, yo 40 y pico de años estoy aquí y gracias a Dios por el poder de Dios. Hay gente que, bueno, que no cree y no se le puede obligar porque el que convence es el Espíritu Santo. Pero a mí, en mi trabajo, mi patrón me decía, pero vos estás loco, no te parece mucho. Bueno, y así un montón de gente, ¿no? Los que hemos nacido del Espíritu, y no es para vanagloria, sino tenemos que entender que es para testificar que en Cristo nosotros hemos nacido de nuevo, somos nueva criatura y que hemos renunciado a nuestra vida y hemos puesto nuestra vida al servicio de Dios para trabajar en su obra, y Dios hace como Él quiere. Adelante, Hugo, o no sé, el hermano Cristo Espíritu, cualquiera de los dos, adelante, lo escucho.
Sí, Pastor Sanders. Bueno, Amén. refiriéndose al don de profecía, primero tenemos que comprender qué significa la palabra profecía. La palabra profecía es prever, predecir o pronosticar. ¿Y cómo se va a predecir o pronosticar o prever? Según el contexto de la profecía, es conjurar o hacer juicios del éxito o de algo de ciertas señales que se han observado por cálculos previamente hechos. ¿Qué quiere decir esto? Que el profetizar, vamos a ponerlo en el tema de las mamás. Si el niño anda corriendo en un terreno de piedras o con arena, la mamá predice, ay, ya no corras que te vas a caer. Eso es una profecía. Por las acciones que ellos hacían, ellos trataban de corregir su acción para que no les pasara algo. Eso es profetizar. No profetizar porque no sigues a Dios, te va a caer la maldición de la maldición gitana. No. Eso no es profecía. La profecía es, según las actitudes que esté tomando el hermano, conducirlas por las buenas actitudes para que no le pase algo malo. Ese es el don de profecía. Refiriéndose al don de profecía, en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21 y 22, hay un mensaje que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Eso ahorita lo veremos en el siguiente versículo. El 22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos también milagros. Entonces yo les declararé, nunca los conocí, apartar, hacedores de maldad. ¿Esto qué quiere estar basado? En conocer al Padre. Hablábamos de la sabiduría, pero ¿de qué sabiduría? Hay una sabiduría de este mundo y una sabiduría que proviene de lo alto. Y esa sabiduría la encontramos en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13 al versículo 18, que dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus obras en sabiduría de mansedumbre, Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Primera observación, él estaba hablando de malos sentimientos. Y si estás en malos sentimientos, no puedes hablar verdad porque estás mintiendo en contra de la verdad. Versículo 15, porque esta es la sabiduría que no desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que desciende de lo alto, primeramente es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos y sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esto no está hablando de sabiduría humana como lo reflejamos, o sea, por ejemplo, la ciencia puede tener una sabiduría, pero eso no quiere decir que sea malo, si en realidad no está dirigida para hacer maldad en la nación. Ahora, nosotros tenemos que reflejar conforme a nuestros hechos. La sabiduría que proviene de el Padre, primeramente, tiene que ser basado, como decía Pablo, en los frutos del Espíritu. Paz, mansedumbre, misericordia, todo esto. Lo que está reflejado en los hechos de la carne, eso es la sabiduría de acá abajo, de este mundo. Eso es lo que tenemos que desechar. Siendo sabios y entrando en este contexto, nosotros tenemos que retirar de nuestra vida todo celo, todo egoísmo, todo rencor, para volvernos sabios en lo de lo alto, que es paz, benignidad, fe, mansedumbre. Todo esto nos conlleva a hacer una comunión. ¿Qué es una comunión? Ser parecidos a lo que el Cristo nos hizo, nos reflejó en su enseñanza. Los milagros no tienen nada que ver. Los milagros, si recordamos en donde Jesús fue a resucitar a Lázaro, en su oración, después de terminar su oración, dice: Padre, esto yo no te lo pido por mí,
sino por aquellos para que crean en ti. Los milagros fueron para los incrédulos, no para los creyentes. En realidad los creyentes tienen que hacer una transformación en virtud de su conocimiento del Padre, del conocimiento del Cristo, la sabiduría de lo alto, y asimismo dar frutos. También nos reflejaba Jesús: una fuente no puede dar agua salada y agua dulce. Tampoco un árbol puede dar un fruto diferente. ¿Por qué? Porque todo esto conlleva a todo lo que es la sabiduría de lo alto y de lo bajo. No tiene nada que ver lo que viene interpretando profecía, no tiene nada que introducir lo que son estaba hablando profecía, sacar fuera demonios. Esto de sacar fuera demonios es ayudar al hermano a sacar su egoísmo, su rencor, encaminándolo a Cristo para que pueda deshacerse de sus malos pensamientos, de sus malos sentimientos. Esos son los demonios que lo tienen atrapado. Esos son los demonios que él tiene que echar fuera él mismo. Nosotros no podemos echarlos fuera si ese hermano no quiere sacarlos. Nosotros no tenemos ese derecho. Nosotros nada más fuimos mandados a predicar, así como en el libro de Lucas nos dice, Pablo dice, yo no fui yo no fui mandado a bautizar, sino fui mandado a predicar. ¿Qué es esto? El bautismo viene por la sabiduría del Cristo al hermano. Lo tiene que recibir él para poderse transformar. Eso es el contexto del bautismo. Amén. Bueno, no nos vayamos mucho del tema. Hay cosas que ahí sí no estoy de acuerdo con vos, pero se respeta. Ahora quiero decir algo en cuanto, ya le damos a Hugo Caro, que hay que tener cuidado que la Escritura habla de labradores y labranzas. No es lo mismo los labradores que la labranza. A los labradores, a los que trabajan en el ministerio, las señales los seguirán. Es decir, no quiere decir que a las labranzas no, pero la labranza es la iglesia, la congregación, pero están los que Dios ha puesto como labradores. Y Pablo se considera un perito arquitecto. Es decir, no quiere decir que él sea más que la labranza, pero él dice que esa labranza está a cargo de los labradores. O sea, hay que tener cuidado con eso en cuanto a los temas de los dones. Y bueno, lo que dice el hermano de que los demonios son los malos pensamientos, bueno, la Biblia dice otra cosa, sí, nos mandó echar fuera demonios, en caso que haya, no es que toda la gente está endemoniada, pero nos dio autoridad que cuando aparezca una situación de esa espiritual, quiere decirnos que no hay nada espiritual más fuerte que el Espíritu Santo de Dios, porque como dice la Escritura, el que está con nosotros es mucho más fuerte que lo que está con ellos. Con nosotros está el Espíritu de Dios, así que en ese sentido los brujos se van a poner contentos diciendo, bueno, la iglesia no puede echar el demonio. Bueno, la iglesia tiene autoridad de parte de Jesús para echar fuera demonios, y eso lo tienen que hacer los labradores mientras van predicando el Evangelio. Las señales seguirán a los que creen. Y en cuanto también a las profecías, por ejemplo, si sería un don, simplemente de que la mujer le diga al hijo, no corras por ahí, porque de seguro si seguís corriendo vas a caer. Bueno, la profecía, por ejemplo, que dio Agabo en el libro de Hechos, dice, va a haber un hambre, viene una hambruna en Jerusalén. Y aparte de eso, cuando profetizó sobre el cinto de Pablo, es decir, sí, hay dones de profecías, pero esas profecías no son en cuanto al cumplimiento de la venida del Mesías, porque ya no se puede profetizar más porque el Mesías ya vino. Las profecías sobre Jesús y todo fue hasta el tiempo de Juan. Juan fue el último que profetizó la venida de Jesús. Como él ya vino, ya no puede haber más profecías sobre eso. Pero vemos que Juan en Apocalipsis está profetizando también, Agabo profetizando, Hechos 15, 28 por ahí, apóstoles que eran profetas, los dones seguían estando. Adelante, Hugo Caro. Ya, gracias, Pastor. Es que estaba pensando en todas las cosas que han dicho. Bueno, mencionaban de Cristo, que sea Cristo, como decía, no me acuerdo, hermano. Sea Cristo, ¿cómo lo trataron? Obviamente nosotros también. Si Cristo dijo que lo que hicieron con el árbol verde, que no van a hacer con el árbol seco. Nosotros nos llegamos ni a los talones, como se dice, que a Cristo somos
obviamente muy inferior, o sea, muchísimamente más inferior, pero Cristo también dijo que no se iban a atacar. Cuando uno habla de estos temas, usted ve cómo se ponen algunas personas, se vuelven locos, parece que como que los estuvieran atacando y se desesperan y ellos empiezan a atacar, si nadie le está diciendo nada a ellos. Eso es lo que uno no entiende, ¿por qué este tema les molesta tanto? Yo, sinceramente, yo creo que no es lo mismo estar endemoniado que ser influenciado por un espíritu. Hay personas que son cegados por el diablo, dice, para que no le resplandezca esta luz del evangelio. Tienen un conocimiento, pero no les resplandece la luz del evangelio. Entonces hay gente manipulada por el diablo que les molesta que Dios siga haciendo milagros. Imagínense que ustedes, cuando estaba Cristo, estaban los sacerdotes que supuestamente eran los líderes del pueblo de Dios. Dice, que eso es del diablo, que eso es del diablo. ¿No están diciendo eso? Hay gente en el chat que está diciendo eso. Que eso era del diablo, que eso es esto, que esto otro. Imagínense que esa gente que supuestamente eran los grandes líderes, los grandes conocedores, estaban apuntando a Cristo mismo, que decían que él, por el espíritu del demonio, de Belcebú, ella fuera los demonios. Eso es lo que hacen hoy en día. Por eso ese espíritu religioso es tan peligroso, porque ataca a los creyentes. Siempre lo atacan. Y la religión, muchas veces la religión lleva mucha carne. Una obra de la carne, así como el adulterio, la fornicación, la mentira, está la herejía. Y es una herejía hablar contra una doctrina bíblica cuando no tienen base. No hay ninguna prueba bíblica para decir que los dones ya no son vigentes. No hay ninguna, no hay ningún texto. Pero cuando uno busca los textos que hablan de los milagros, echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, profecía, está llena la Biblia. Todo el Nuevo Testamento habla de milagros, profecías, sanidades, y sigue, el libro de ellos continúa con eso. Y uno puede ver incluso en Apocalipsis que se sigue hablando de profecía. Estos dos testigos tienen profecía. Blanca le dice a Juan, de los que tienen el testimonio de Cristo tienen el espíritu de la profecía. Imagínense que en Apocalipsis todavía hay profecía, y eso era algo posterior al periodo de la iglesia, y todavía siguen habiendo milagros, dones, profecía, todavía está eso presente. El espíritu de Dios va a estar siempre, siempre va a estar obrando, siempre va a estar haciendo milagros, incluso en el tiempo de Apocalipsis va sobre Israel. Ahí cae espíritu de oración y cae la presencia de Dios en Israel en ese tiempo. Pero siempre van a haber profecías, siempre va a estar Dios obrando sus milagros, y siempre, lamentablemente, siempre va a haber un poder religioso que está en contra de lo verdaderamente que es de Dios. Siempre hubo eso. Se levantaba un profeta mostrando visiones, profecías, revelación, milagros, y los religiosos de la época los perseguían, siendo que eran supuestamente los representantes de Dios, los sacerdotes. Hoy en día pasa lo mismo. Hay gente que supuestamente son representantes del cristianismo, atacando a todo el que habla de dones, a todo el que habla de profecía, a todo el que habla de milagro. Odian, por ejemplo, a Gigi Ávila, lo odian. Yo no soy tan como devoto de él, hay ciertas cosas que no me gustaban, pero es un hermano en Cristo. Pero hay gente que lo odia. Imagínese un hermano que odiando a otro hermano. Eso no es hermano. Si el que aborrece a su hermano es homicida. Imagínense cómo odian a Gigi Ávila, cuando cuánta gente se convirtió por la predicación de él. Por eso digo, yo no soy un devoto de él, pero lo respeto como hermano. Tiene una trayectoria, fue un hombre de Dios, así como muchos hombres de Dios que se han equivocado, porque todos nos equivocamos. Tienen a lo mejor algún error en alguna frase, pero doctrinalmente no. En frases que él puede haber dicho, como nos pasa a todos nosotros, pero en doctrinas no. Entonces hay que tener ojo con eso, porque la herejía es una obra de la carne, y negar los dones es una herejía, porque no hay base bíblica para eso. Que yo diga que los dones no existen más, no hay base bíblica para eso, no existe. Pero sí la base bíblica es que hay milagros, que hay sanidades, y que está en el Espíritu Santo ese poder. El Espíritu Santo reparte los dones a la iglesia. ¿Y alguien me va a decir que ya no está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo sigue con la iglesia, está aquí. Por eso en Apocalipsis dice que la iglesia y el Espíritu dicen, ven Señor Jesús. El Espíritu sigue con la iglesia hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces, ojo con eso, porque Apocalipsis también menciona la profecía, y es del tiempo futuro, porque nadie me va a decir que Cristo ya vino, por ejemplo, que ya fue la resurrección de los muertos, entonces se terminó el periodo de la iglesia. Eso no existe. Todavía Cristo no aparece, todavía no está la resurrección de los muertos, por lo tanto seguimos en este periodo de la iglesia, así que nadie puede negar los dones. Entonces es normal que gente se va a enojar con este tema,
se van a volver locos, porque hay una influencia de espíritus malignos en los que no son creyentes. Por eso siempre el religioso que no es creyente va a perseguir al verdadero creyente. Nuestra religión también tenemos una religión, como dice, creo que Santiago, sí tenemos una religión, pero tenemos el Espíritu Santo que nos guía. Y siempre los falsos creyentes, o no son creyentes, los falsos que tienen una religión falsa, que supuestamente también son hijos de Dios, van a atacar siempre al que es verdadero creyente. Lo hicieron con Cristo. Hay un texto que me llama la atención, que dice que Cristo exhibió a los principados y los potestades, los exhibió públicamente, dice públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y uno ve, ¿pero dónde están los espíritus ahí? Porque dice que los exhibe públicamente, porque esos espíritus estaban en las personas, influenciando a las personas. Por eso decía, crucifícale, mátalo, destrúyelo. Odiaban a Cristo. Esa era la influencia de esos espíritus que estaban ahí. Pero Cristo en la cruz los vence, porque sigue manteniendo su carácter, incluso orando por ellos: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen, lo que estaban haciendo ellos no sabían, estaban siendo influenciados por principados, por potestades, que odiaban a Cristo. Entonces así pasa con las personas que viven en la carne, van a ser influenciados por estos espíritus, por eso van a hablar, van a escribir ahí en el chat que odian los dones, odian a los predicadores, odian a los pentecostales, odian a todo el que hable de dones, porque tienen esa mala influencia. Entonces hay que entenderlo y, como lo hizo Cristo, orar por ellos. Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Son gente influenciada por fuerza contraria al cristianismo. Por eso yo soy un creyente de los dones, creyente en lo que me dice la palabra, porque no es que me lo inventé, me lo dice la palabra. Me dice que el Espíritu reparte dones y son para edificación de la iglesia. Y la iglesia todavía sigue siendo edificada. No existe ningún texto que diga que los dones se tenían que desaparecer, irse. No existe. Solo una mala interpretación de una partecita de la Biblia que no está diciendo nada. Una doctrina tiene que ser clara, tiene que ser concisa y ser repetida por los apóstoles. Los dones están vigentes para la iglesia, así que sabemos que estamos en la verdad, y al que le duela es la palabra de verdad. Durante la historia se mataron hermanos, se mataron creyentes porque no querían aceptar esa herejía. Se mataron hermanos durante la historia. Y los profetas también fueron muertos por este poder religioso que los atacaba. Así que es normal, como decía un hermano, si con Cristo lo hicieron, lo van a hacer con los demás creyentes. Es normal que van a atacar a todo el que crea los dones. Más hoy en día, que hay tantos predicadores negándolos. Hoy en día ve que los grandes predicadores, los más conocidos, niegan los dones. Y eso es un error, es una herejía negar los dones. Yo lo digo así abiertamente, es una herejía negar los dones, porque no hay una base bíblica para negarlos. Si no hay base bíblica y se está enseñando como doctrina, es una herejía. Al que le duela, que le duela, pero no hay base bíblica para negar los dones. Toda la base bíblica está a favor de los dones del Espíritu. Y como ya dije, hay desorden, sí hay desorden, pero Pablo enseñó que los dones se ordenan. Tiene que haber gente capaz para ordenar la iglesia, ordenar los dones y para que sean para edificación. Pero hay desorden, pero no que esos dones sean del enemigo ni del diablo. Sí, obviamente también hay fuerzas del demonio, pero en la iglesia, sí hay iglesias desordenadas, hay que ordenarlas, tienen que aparecer hombres con esa capacidad. Así que eso lo quería repetir, y uno ya ha visto durante su poca vida de creyente que siempre lo ataquen. Había alguien por ahí que me estaba diciendo neófito, pero lo entiendo porque es gente ignorante, porque la palabra neófito significa nuevo creyente. Yo creo en los dones, soy creyente, creo en el Espíritu Santo, soy creyente, y eso más de 20 años, y que más de 20 años que soy creyente. La palabra neófito significa, viene de neo y fito, es nuevo creyente. Yo llevo más de 20 años creyendo en los dones. Yo sí soy creyente. Esa persona que no cree, él es un incrédulo. No sé si llevará poco tiempo, bueno, ni siquiera han sido de nuevo. Pero si yo llevara 2 años, un añito, sería neófito, sería un nuevo creyente. Lo dicen como un insulto, pero ni siquiera saben qué significa. Neófito es solamente un nuevo creyente, no es alguien errado, es alguien que está recién en el Evangelio. Yo llevo más de 20 años, y los 20 años creyendo en dones, y lo he visto milagros, he visto restauraciones de personas, cambios de borrachos, de delincuentes, que han cambiado completamente. Ese es el poder de Dios, no lo hace una religión. Así que eso quería dejar claro, eso también. Gracias, pastor. Amén. Amén. Me gustaría agregar algo. ¿Me dejan? Sí, Agrego algo. Adelante. En 1 Corintios
capítulo 14, versículo 1 en adelante. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. El que profetiza edifica a la iglesia. Como dice el hermano, los dones no se niegan porque son del Espíritu Santo y Jesús nos ha regalado. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Bueno, acá dice el hermano Román dice, pero no están dejando claro el propósito de los dones. Todo tiene un propósito en la obra del Señor. Bueno, la Biblia lo dice bien claro, que los dones son el propósito que tiene, es de edificar al creyente, edificar a la iglesia. Entonces, los que dicen del cesacionismo, que niegan la existencia de los dones en la iglesia, porque dice que cuando venga lo perfecto, entonces en parte cesará, o sea, lo que viene a ser la ciencia, no sé, la esperanza, la fe, todo dejará de ser menos el amor. Bueno, pero eso cuando venga lo perfecto, que es Cristo. Cuando Jesús venga, recién ya no va. ¿Para qué queremos dones en el cielo? ¿Para qué vamos a estar fe estando ya en el cielo? ¿Para qué vamos a estar esperanza ya estando en el cielo? Es decir, cuando venga lo perfecto, lo que va a seguir siempre va a ser el amor. Entonces, bueno, hay muchos que confunden eso y dicen, no, lo perfecto era el canon, qué locura. Eso es una herejía tremenda que el diablo, bueno, tiene cegado un montón y la Biblia no dice eso. La Biblia dice, cuando venga lo perfecto, ahora lo vemos como a través de un espejo, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo veremos tal cual es. Entonces van a cesar, porque hoy que tenemos la fe y la esperanza, si sería que cesó, tampoco deberíamos tener fe y esperanza porque son dones de Dios. Bueno, eso aparte, ¿no? El tema es que, bueno, vamos cerrando ya. Bueno, hay 76 personas, 77 que nos están mirando, no sé qué pasa, hará calor en otros países, no pueden dormir, pero bueno, el tema está muy interesante de lo que estamos hablando. Y el tema justamente, como decía Hugo, claro, hoy en día hay mucha gente que está atacando, no se entiende por qué, pero sí tenemos que entender que hay una fuerza espiritual tremenda que está oprimiendo a los hombres, porque si usted hace un razonamiento humano, ¿cómo puede ser que en la iglesia primitiva, Jesús, en los días de Jesús, había infinidad de demonios, gente que le traían para que el hecho fuera demonio, y cómo que hoy no hay demonios en las iglesias? Se acabaron los demonios, ¿quién los acabó? O nadie toma la autoridad, nadie se quiere bajar de la barca, nadie quiere hacer el ridículo de echar fuera un demonio. ¿Qué tiene miedo? Bueno, entonces, en ese sentido tenemos que analizar por qué en alguna iglesia hace tiempo que se van a predicar y no hay demonio. ¿Será, no sé, han dejado de existir los demonios? No creo. Pero en la iglesia primitiva sí había, por todos lados. Pablo echaba fuera demonios, Pedro, todos los apóstoles echaban fuera demonios. La iglesia siempre ha tenido esa autoridad y la seguirá teniendo, pero el evangelio es poder y potencia de Dios para el que cree, no para el incrédulo. Por eso hay gente que no se atreve, ¿sabe? Una, porque no se atreve, porque se sabe, Dios no te va a dar algo que vos vas a ir a ver, déjame a ver si yo puedo echar fuera a este demonio, como jugando con las cosas del evangelio. No, te comprometes en Dios y Dios te va a respaldar donde quiera que vayas, pero tenés que renunciar a tu vida, bajate de la barca y empezar a caminar sobre las aguas por fe, entonces vas a experimentar lo sobrenatural. Si no, por lo tanto, quedate sentadito en la barca y seguir. Eso no quiere decir que no seas de Dios, porque Dios amaba a los que quedaron en la barca, pero el único que vivió esa experiencia sobrenatural fue Pedro. Nos guste o no nos guste. No solamente que caminó de ida, sino que yo calculo que volvió caminando también sobre las aguas. Gloria a Dios. Bueno, ya vamos cerrando la vuelta. Vamos al comentarista número 1 directamente del campo de juego. Adelante, Alberto. Dios te bendiga. Nuevamente, ¿verdad? Ya en estos minutos finales, los 5 minutos críticos. Estamos prácticamente ya casi terminando el poderoso partido. Me recuerdo, pastor, siervos, al tema del panel, un libro que fue muy polémico en los 90. Ustedes lo han de recordar, de Rebeca Brown.
vino a libertar a los cautivos. No sé si han de recordar, pastores, el libro que hizo escándalo entre propios y extraños. Ciertamente hubo ciertos extremos, ¿no? Pero fue el boom que abrió un poco la puerta al tema de la guerra espiritual. Digo, otro concatenado tema, digo, también hay otros detalles en un momento dado, pero el texto va más allá de ello, claro que sí. Y el tema del nuevo nacimiento, recordamos esta parte de los subtemas o temas, ¿no? La justificación, y el otro tema poderosísimo también, la santificación. En alguna vez un pastor de los 90 decía algo así, ¿no? Después de Jesucristo no ha nacido el ser humano donde Dios cumpla toda su voluntad. ¡Ay! Después del Mesías no ha nacido ser humano donde Dios cumpla toda su voluntad. ¡Oh! 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 ¡Qué zapatotes! ¡Qué zapatotes! O sea, a lo que vamos, amados, como el texto lo dice precisamente, tenemos que ser vasos de honra. Vasos de honra. Limpios, purificados para la gloria del Eterno. Y en ese sentido, pastor, ¿verdad? Es la guianza, es la comunión y es el entendimiento al cual Dios nos ha llamado, sin negar el sentido de la razón, sin negar el sentido intelectual, no, para nada, en un sentido equilibrado, ¿no? Decía el tema del texto, más el Mesías crecía en la gracia, y ahí está el punto, en el Da'at, en el conocimiento elevado, hablando de elevación. Pastor, gracias, y cerramos, si me permite, ¿verdad?, en esa parte, o de mi parte, con que yo debo ser un vaso diariamente limpio, purificado, donde Dios, para su gloria, muestre su voluntad. Somos un vehículo para la gloria del Eterno. Gracias, pastor, gracias, panelistas, gracias, buena noche, gracias. Gracias, muchas gracias, Alberto, y gracias por acompañarme estas horas que le estuvimos usando. Ya vamos 6 horas 17 minutos de grabación. Increíble cómo pasa el tiempo, y ves, eso, estar lleno del Espíritu, ¿no? Porque día y noche hablando de Dios. Y la gente me dice, pero ¿cómo puede ser que haya gente a la madrugada escuchando y hablando de Dios y con tanta... Bueno, porque eso es justamente, ¿no?, lo que hablamos nosotros acerca de estar constantemente en las cosas de Dios, porque el Espíritu Santo de día y de noche nos hace meditar en Él. Nos estamos yendo, Jorge, Cristo Espíritu, tus últimas palabras, nos estamos yendo, adelante. Sí, gracias, hermanos Andes. Bueno, rápidamente, nada más, por ahí estaba escuchando mucho sobre los dones, don. ¿Qué es don? Es una dádiva, un presente, un regalo, una habilidad para hacer algo, usando también el sentido irónico. ¿Qué quiere decir esto? Algo que tú puedes hacer para ayudar al otro. Por ejemplo, Jesús tenía el don del amor, y asimismo distribuía amor para con sus allegados y para con los que podía ayudar. Ese es un don. Ahora, la definición de un demonio. La definición de un demonio es una fuerza o impulso y paso a ser identificada como una fuerza negativa. Ese es un demonio, una fuerza negativa, algo que te hace hacer lo negativo, un sentimiento que te hace hacer lo malo. Recordemos una preguntita y discúlpame que te corte. Un demonio, una fuerza que te hace ¿puede pensar y puede hablar? No, un demonio hace que la persona actúe. Entonces no es el mismo demonio que habla la Biblia, porque el demonio de la Biblia sí habla y dice: saldré y andaré en muchos lugares buscando, o sea, anda buscando donde reposar, y dice: volveré a mi casa. Y la Biblia dice que los espíritus esos hablaban, y o sea, no es que era un pensamiento que vos tenías y te hacía pecar, no. Demonio que no los podían controlar, querían matar a la gente, o sea, es decir... Exacto. Adelante, te escucho. Sí, bueno, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el pasaje de Mateo capítulo 5, Jesús se encuentra con el endemoniado que lo tenía encadenado una legión. ¿Qué es una legión? Una legión son varios sentimientos. Él tenía la ira, él tenía el desapego, él tenía las intenciones hasta de suicidarse. Cuando Jesús lo saca la legión y lo introduce en los cerdos, ¿qué hacen los cerdos? Los cerdos van y se avientan al barranco.
Esas son las malas acciones que tenía este hombre. Y Jesús los expulsó. O sea que ni los chanchos querían estar endemoniados. Exactamente. Esas son las malas intenciones que contenía ese hombre y Jesús los sacó de ese hombre. En teoría, está sacando sus malos sentimientos para abordarle lo que Jesús les estaba preparando para él. El amor que él traía se lo estaba proyectando para que abandonara esos sentimientos. Eso es un demonio, es una fuerza que él contenía en él. Y eso es lo que el contexto también lo dice. Que él, también ellos le suplicaban, dice, que ¿quién eres tú, Jesús, hijo del Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me atormentes. ¿Esto qué es atormentar? Es suscitar, es confrontar. El hombre gritaba, así que Jesús le había dicho, espíritu maligno, sal de este hombre. Después Jesús les preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él les contestó, Legión, porque somos muchos. No es un nombre, era lo que contenía ese hombre. Era todos sus malos sentimientos el cual lo estaba atormentando. Jesús les vino a dar reposo. Recordemos que igual Jesús dijo, yo soy les dicen que Jesús es nuestro reposo. ¿Qué es un reposo? La tranquilidad, la paz de nosotros mismos. Eso es sacar fuera demonios. También en el contexto griego, el demonio es un sentimiento maligno que nos hace actuar de diferente manera errada. Eso es lo que conlleva un contexto de demonio. Ahora, ¿cómo expulsamos demonios de los demás? Proyectándoles el amor de Cristo. Eso lo tiene que expulsar no nosotros, sino la enseñanza de Cristo. Si no, estamos haciendo lo que Noé hizo en el desierto cuando le mandaron a golpear la peña para que se brotara agua. Él se autodenominó el milagro, cuando el que estaba haciendo el milagro no era él. ¿Me entienden? Él se vanaglorió con algo que él no hizo. Eso fue su pecado de Noé. Entonces no hay que caer en el error de que yo saqué demonios en tu nombre. No, el que sacó el demonio fue Cristo, no fuimos nosotros. Bueno, yo me despido, les mando un abrazo y que pasen buena noche a todos, a los del panel y a los que están en el chat. Muchas gracias. Amén.